partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes a Caracas Radio, lo mejor este martes 23 de noviembre del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos a nuestro primer invitado, se trata de Francisco Castro, quien es director de la Asociación Civil Súmate. Gracias por atendernos, muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, un saludo y a toda tu audiencia. Pues mucho interés de discutir, analizar con nuestro invitado lo que ha ocurrido el día de hoy, que tiene que ver con la presentación del informe de la misión de observación de la Unión Europea. Y yo iniciaría con una de las conclusiones preliminares de este documento. La jefa de misión, Isabel Santos, advirtió que constataron la falta de independencia judicial y la no adherencia al Estado de Derecho en nuestro país en el marco del proceso del 21 de noviembre. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, en efecto, como hemos denunciado desde hace muchísimos años, no hay independencia del Poder Judicial en Venezuela. Y es evidente que esta iba a ser una de las principales observaciones del informe o de la observación que realiza la misión de la Unión Europea. Lo que es importante a propósito de todo esto, de nuevo, es que este tipo de organizaciones, de misiones de observación internacional y misiones de observación electoral, se involucren también en el fortalecimiento de las condiciones electorales en lo sucesivo, de tal manera que, aunque es una conclusión que sabemos, es importante que viniendo de la Unión Europea en esta oportunidad, la Unión Europea también se involucre en todo el proceso de reconstrucción de esta garantía en el marco de las garantías del proceso electoral. Claro, esta observación se hace a propósito del marco legal y el sistema electoral venezolano. En el documento que se publicó el día de hoy, que es preliminar, ellos advierten que si bien Venezuela ha firmado y ratificado todos los tratados internacionales relevantes con relación a derechos civiles y políticos, sin embargo existen leyes y especialmente la falta de independencia judicial y respeto al Estado de Derecho afecta desfavorablemente la igualdad de condiciones y la imparcialidad y la transparencia de los comicios en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Por supuesto que, parte de la observación que desde Súmate hemos realizado de los procesos electorales en Venezuela durante los últimos 20 años, una de las conclusiones fundamentales es que no hay respeto estricto de lo que establece la Constitución y la ley. En el caso de la ley electoral, es efectiva y específicamente lo que observamos y lo que constantemente estamos denunciando, y pudiéramos entrar, como lo hemos hecho en muchos otros programas con ustedes, en el equipo de Radio Caracas y ante la opinión pública nacional e internacional, pudiéramos entrar a analizar específicamente cuáles son esas normas y de qué forma las viola el Consejo Nacional Electoral. Pero el tema fundamental y el tema central es que no se respeta. Luego puede haber un marco de graduación que muchos analistas o expertos pudieran decir, lo que pasa es que no puede haber matices en el apoyo o en el respeto a la ley. En Venezuela todo lo matizamos, ¿no? Y entonces resulta que la ley dice que el Consejo Nacional Electoral debe ser imparcial, debe ser transparente, debe actuar de acuerdo con los principios de integridad, de máxima participación, etcétera, pero no lo hace. Y entonces te dirían, pero es que hemos mejorado respecto a los últimos procesos, y es que en este proceso de repente hubo algunas situaciones de mejora, y pudiéramos decir que sí, pero el asunto fundamental y central es que existe una ley
que debe cumplirse, que la ley es el marco de convivencia que se construye en la sociedad para poder entendernos de acuerdo pues a un pacto escrito, que es la Constitución, y en la medida en la que efectivamente la ley es observada y respetada por todos, entonces se pierde un poco la perspectiva de que la ley debe cumplirse, porque este es el marco que regula la convivencia social y la convivencia ciudadana. Y digamos, la observación de la ley de manera discrecional, el cumplimiento discrecional de la ley, estos matices tan venezolanos, pues a los que nosotros podemos estar más o menos acostumbrados, efectivamente son resaltantes cuando viene pues una misión externa, y esta, bueno, pues es la principal observación que realizan en su informe preliminar, porque más allá de las distintas particularidades que se puedan observar en el proceso, bueno, hay una ley que debe cumplirse y que no se cumple desde hace muchísimos años, ¿no? No es nada que vaya contrario a la ley, lo que se ha exigido siempre es el respeto a la ley, y eso pone de relieve pues la importancia de esa observación que específicamente hace, en este caso, la Unión Europea. Hay un punto, decía, que destaca y tiene que ver con el papel del Tribunal Supremo de Justicia, las decisiones que la Unión Europea o algunos dirigentes han considerado políticamente sesgadas, entre ellas esto de intervenir a los principales partidos políticos de oposición mediante la sustitución de sus comités ejecutivos y la entrega de sus tarjetas a facciones rivales internas. Y yo le pediría un comentario. Este es uno de los elementos que figuran en el informe y que, bueno, hacen parte del panorama que existía ya de cara a este proceso del 21 de noviembre. ¿Qué puede decir? Nos escuchamos. Sí, claro. Mira, para ahondar más en esa misma línea y en ese mismo comentario, en esta oportunidad o para esta elección, bueno, se eligió un nuevo Consejo Nacional Electoral, que por cierto también se eligió violando la ley, pero más allá de eso, el nuevo Consejo Nacional Electoral en una de sus primeras declaraciones pues le comunica a la sociedad que van a hacer un esfuerzo por restituir las condiciones y las garantías electorales de cara al nuevo proceso, etcétera, ¿no? Y una de las garantías, entre comillas, que mucho se discutió y mucho se cacareó, fue precisamente la habilitación, en este caso de la Mesa de la Unidad Democrática, que había sido una tarjeta que se utilizó como coalición de partidos que, tal como tú señalas hace unos instantes, se encuentran intervenidos vía decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, y lo señala pues el informe de la observación de la Unión Europea. ¿Cuál es el asunto? Y tiene que ver con lo que hablábamos antes, precisamente del respeto a la ley. El arbitraje electoral, que no solamente compone las decisiones del Consejo Nacional Electoral, sino también de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia y de la Sala Constitucional, implica, y de distintos tribunales, etcétera, y la observación, digamos, de la separación de poderes en un Estado democrático, implica que el Consejo Nacional Electoral, además de su independencia, debe también observar lo que dicen el resto de los poderes. Y este fue el argumento mediante el cual el Consejo Nacional Electoral en el 2016 inhabilita, y 2017 inhabilita la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática para participar. ¿Por qué? Porque, hacía, tomado en consideración los comentarios que habían hecho tribunales de la República acerca de, los temas de doble militancia y unos temas de firmas planas en la recolección de firmas del referendo revocatorio. Pero ahora el Consejo Nacional Electoral, que en aquella oportunidad dijo, oye, nosotros no tenemos competencia para interferir ante decisiones judiciales, ahora el Consejo Nacional Electoral dice, la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática está habilitada para participar, y no hay sentencia de las instancias judiciales. Entonces, es una decisión de naturaleza política, que pone de relieve que fue tan política ahora como en su momento fue la inhabilitación de esa misma tarjeta. Y de esa misma forma, no existen condiciones de juego claras, porque así como se habilitó esa tarjeta,
se inhabilitaron un conjunto de candidatos, incluso ya arrancado el proceso electoral. Así como se habilitó esa tarjeta, no se permitió la habilitación de otras y no se permitió incluso la inscripción de partidos políticos disidentes del propio oficialismo. Entonces, el contexto es sumamente complejo en términos de lo que es la observación de la ley, porque no existen, digamos, instituciones o claridad de normas o claridad de reglas del juego claras para todos los participantes. Hubo un consenso en esta elección de participar tomando en consideración y digamos en conocimiento del conjunto de condiciones adversas con las cuales se participaba. Muchos de los actores políticos lo hicieron digamos en esta o haciendo salvedad de estas situaciones, lo cual digamos es una decisión de naturaleza política y se creó cierto consenso en torno a la idea de que se podían restituir progresivamente las condiciones electorales a través de la participación ciudadana y a través, bueno, de la participación en procesos electorales, etcétera. Eso lo saludamos desde Súmate, en tanto, bueno, pues es una especie de consenso social. Sin embargo, y el llamado que hacemos en esta oportunidad es que todas estas violaciones que hemos denunciado en procesos electorales anteriores y que siguen poniéndose de relieve en este proceso electoral, bueno, pues aprovechemos ese consenso social de las organizaciones políticas, de las organizaciones internacionales, aprovechemos la presencia de la observación internacional de la Unión Europea y de las Naciones Unidas y del Centro Carter, para que incluso a partir de sus observaciones se contribuya verdaderamente a construir reglas del juego claras, a construir un marco legal y judicial que se respete de cara a la organización del proceso electoral y que pueda ser digamos, el punto de partida para que el ciudadano recobre la confianza en el voto como mecanismo de cambio. Tengo que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a la observación que hace la misión de la Unión Europea sobre la conformación del Consejo Nacional Electoral, que no es menor, porque se trata del órgano que en teoría organizaría los procesos comiciales por venir. Hay algunos sectores que están hablando de un plebiscito para el año que viene y otros hablan de elecciones presidenciales en 2024. Al regreso a la pausa quisiera referirme a este tema en específico porque los integrantes de la misión hablaron de la necesidad de seguir las recomendaciones que se van a hacer para alcanzar la celebración de unos comicios presidenciales libres y transparentes en nuestro país. Al regreso a la pausa quisiera referirme a este tema, si me permite. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonpresib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750 hablando del informe de la misión de la Unión Europea que participó en el evento del 21 de noviembre en nuestro país. La jefa de este grupo, la diplomática Isabel Santos,
Ella advirtió en rueda de prensa que constataron, entre otros elementos, la falta de independencia judicial y la no adherencia al Estado de Derecho. También hablaron de una campaña política marcada por el uso extendido de los recursos del Estado, a lo cual el Consejo Nacional Electoral no puso ningún coto. Y sobre este punto específico, la conformación del Consejo Nacional Electoral, yo quisiera el comentario de nuestro invitado, porque ustedes, en suma, te han hecho énfasis en este tema. ¿A qué me refiero? En el informe de la misión dicen que el Consejo Nacional Electoral tiene 5 rectores en nuestro país, 10 suplentes nombrados para un mandato de 7 años por la Asamblea Nacional. Según la ley, los rectores no pueden tener vínculos con ningún partido político. En este momento, 3 miembros del actual Consejo seleccionados en mayo son considerados próximos al PSUV. 1 está vinculado a la oposición y otro fue propuesto por organizaciones de la sociedad civil. Y yo le pedí un comentario sobre este tema porque es esta institución que en teoría le va a tocar, si las cosas siguen como van, organizar los próximos procesos comiciales, incluyendo una eventual elección presidencial. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, bueno, precisamente hacíamos referencia hace unos instantes a que el Consejo Nacional Electoral, recién electo en este año, la Constitución lo que establece es que los 5 rectores deben ser independientes. La Constitución no establece que debe ser un CNE equilibrado, ni un CNE 3-2, ni un CNE 2-2-1, todas estas cosas que se han discutido a lo largo de los últimos años. La Constitución lo que establece es que el Consejo Nacional Electoral debe ser 5-0, es decir, 5 rectores independientes. Y desde este punto de vista es crucial en los asuntos asociados con la independencia del Consejo Nacional Electoral, porque tenemos años denunciando que las actuaciones del Consejo Nacional Electoral favorecen el Partido Socialista Unido de Venezuela, porque el Partido Socialista Unido de Venezuela controla las instancias de poder dentro del Consejo Nacional Electoral en su totalidad. Controla los tres órganos subordinados del Consejo Nacional Electoral y controla el directorio del Consejo Nacional Electoral. Entonces, de esta forma, es irrelevante el poder que pudieran tener o el efecto que pudieran tener diversos rectores que se nombren en el Consejo Nacional Electoral si la composición del Consejo Nacional Electoral no permite que se tomen decisiones independientes y en el marco y apegadas a la ley. Trascendió hace muy poco, pues toda una discusión legal acerca de, por ejemplo, los términos de las sustituciones y de las inhabilitaciones. Y hubo votaciones en el Consejo Nacional Electoral que fueron públicas. El asunto allí es que no se está votando, es que se está votando para violar una ley, cuando la ley es muy clara sobre lo que debe suceder. Entonces, volvemos de nuevo a la primera observación que hacía la Misión de Observación Internacional de la Unión Europea. El tema central es el apego a la ley. Pudiéramos incluso encontrar fórmulas de tener un Consejo Nacional Electoral que quizás no fuera tan químicamente puro, dada la restricción constitucional de la imparcialidad en un contexto de altísima polarización como el que vivimos en Venezuela. Pero lo que no podemos de ninguna manera obviar ni evitar es que debe ser un directorio que a lo mejor tome muy pocas decisiones y que se ciña a cumplir de manera exacta y de manera taxativa lo que indica la ley, que es muy clara en la mayoría de las actividades que debe organizar el Consejo Nacional Electoral. Y de acuerdo con eso, entonces, volvemos de nuevo a la discusión sobre la imparcialidad del proceso de arbitraje electoral que comienza, por los organismos electorales subalternos del Consejo Nacional Electoral, por el directorio del Consejo Nacional Electoral y luego, los tribunales, el poder judicial, incluso el poder legislativo. Entonces, desde esa perspectiva, el llamado a propósito de la conformación del Consejo Nacional Electoral es a realizar una designación del Consejo Nacional Electoral que cumpla con los preceptos constitucionales de imparcialidad que deben tener los rectores que forman parte del directorio. Finalmente, yo me preguntaría acerca de las condiciones y lo que refleja el informe. ¿Cuál es su expectativa en lo personal? La jefa de misión no quiso responder
a la pregunta sobre las consideraciones que han hecho, por ejemplo, desde los Estados Unidos, advirtiendo que este proceso no fue libre, ni justo, ni transparente. ¿Qué opina nuestro invitado al respecto, sobre todo de cara a otros procesos comiciales en nuestro país? A pesar de que el avance fundamental, según la misión, es que parte de la oposición decidió participar en el evento del 21 de noviembre. Le escuchamos. Sí, claro. Digamos que el proceso electoral en Venezuela, lo hemos dicho en el pasado desde Súmate y lo ratificamos, no es totalmente justo, no es totalmente libre y no es totalmente transparente. Podemos entablar una discusión sobre, digamos, los grados de libertad, los grados de transparencia y los grados de justicia. Pero sin duda no es un proceso libre, justo y transparente. Ahora, ¿qué tan libre, qué tan justo y qué tan transparente debe ser para otorgar condiciones a los ciudadanos para que los ciudadanos vuelvan a las urnas con la expectativa de que su voto tiene poder para transformar la sociedad? Es decir, que su voto tiene poder para convertirse en mecanismo de cambio. Y esa es la discusión de fondo. Sin duda, en un proceso de esta naturaleza, bueno, pues se ha hecho un esfuerzo por parte de las organizaciones políticas, por parte de diversos actores, por tratar de volver a la ruta electoral en el marco de, bueno, pues todas estas discusiones acerca de las condiciones, pero no ha sido suficiente esto para motivar al ciudadano. Queda una tarea por delante y queda una gran interrogante por delante. Por ejemplo, ¿tendrán los alcaldes y los gobernadores capacidad de ejercer los cargos para los cuales han sido designados? ¿O comenzará la guachafita con el situado constitucional y con la creación de vicepresidencias y protectorados en paralelo? Porque esto tiene que ver con las condiciones electorales, porque en la medida en la que el ciudadano sienta que, bueno, votó, venció de repente en una tarea titánica todas estas irregularidades que hemos denunciado, y bueno, pues logró a través de su participación y de su trabajo imponerse electoralmente o lograr una victoria de naturaleza electoral. Bueno, y este candidato o este dirigente que ha sido electo para desempeñar funciones en un municipio, en un estado, en una circunscripción, no tiene poder porque el poder le es coartado, no puede hablar porque no hay respeto a la libertad de expresión, no puede, cualquier cosa que diga no le mandan el situado constitucional o le restringen sus poderes y sus competencias. Eso aleja al elector de futuros comicios, porque el asunto de todo esto es cómo construyes confianza en el ciudadano, no de que la elección es transparente y todo aquello, sí, eso es importante, pero de que su voto tiene el poder de transformar la sociedad, el poder de transformar sus condiciones de vida a través de esa participación. Es allí donde el ciudadano, de nuevo, empoderado con ese voto en la mano, ese voto que sienta que tiene poder y que tiene peso, entonces ese voto pueda ser emitido con más conciencia, con más participación, ese propio ciudadano se involucre en la escogencia de mejores dirigentes y de esa forma crezca la democracia. Y ese es el reto y ese es el llamado que hacemos a la misión de observación de la Unión Europea y a los distintos actores que están observando el proceso. Que el proceso no es libre, no es justo y transparente, ya lo sabíamos los venezolanos. Es importante las observaciones que hacen estas organizaciones, pero también es importante que se involucren en la construcción o la reparación de todas estas cosas que observamos y que son fundamentales que sean resueltas para lograr verdaderamente la participación ciudadana en los procesos electorales futuros y que esa participación se traduzca en recobrar la legitimidad institucional, en que esas instituciones fuertes y legítimas, emprendan las tareas que son necesarias para sacar a la República de la grave crisis por la cual está atravesando. Francisco Castro, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, director de Súmate, expresando opinión, análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa, que tiene que ver con el informe preliminar de la misión de observación de la Unión Europea
que se encuentra en nuestro país y que participó en el evento del pasado 21 de noviembre. Nosotros vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Adolf Ernst y la ciencia en Venezuela. En el último cuarto del siglo XIX, durante los gobiernos del presidente Antonio Guzmán Blanco, comenzaron a mostrarse tímidamente algunas actividades en el campo de las ciencias naturales. En este contexto, el naturalista alemán Adolf Ernst trazaría un camino para la ciencia, impulsado más por sus propios afanes que por un ambiente propicio para el quehacer científico. Adolf Ernst emigró a Venezuela procedente de Alemania en 1861. Comenzó su carrera docente dictando clases de alemán en la universidad para que sus alumnos pudieran estudiar la botánica y zoología. En 1867, cuando las luchas armadas eran parte de la vida cotidiana nacional, Ernst fundó la Sociedad de Ciencias Físicas y Naturales, una institución de corta pero muy fecunda vida que dejó varios centenares de publicaciones. En 1874, organizó la primera cátedra de Historia Natural en la Universidad Central de Venezuela, desde donde difundió las ideas del positivismo. También creó el Museo Nacional para las Colecciones Naturales, que daría origen posteriormente al actual Museo de Ciencias, y dejó una vasta obra escrita sobre botánica, zoología, geografía y meteorología, publicada en 11 tomos por ediciones de la Presidencia de la República en 1986. A pesar de los importantes pasos que se dieron a favor de las ciencias naturales durante el cierre del siglo IX, la grave crisis política y económica con que se iniciaría el siglo siguiente echaría por tierra lo poco que se había edificado. No obstante, Adolf Ernst dejó las bases mínimas a partir de las cuales construir una obra permanente en el campo científico. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos en Conexión 750 y en esta parte del programa hablamos acerca del telón de fondo de esta crisis y la situación económica en nuestro país. Nos acompaña para ello el profesor Ronald Balsa, quien es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto. Un gusto, profesor. Varios temas que discutir y analizar con usted. Iniciaría a partir de lo que ha ocurrido en las últimas horas con el tipo de cambio en nuestro país. He leído algunos análisis que vinculan
esta depreciación con el evento del 21 de noviembre. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Bueno, siempre que hay variaciones notables en el tipo de cambio y se asocian a un evento específico como la reconversión monetaria o unas elecciones, lo que resalta es la inestabilidad en la que vivimos en general, ¿no? En distintos tipos de ámbitos, y el tipo de cambio es únicamente un reflejo de ello, ¿no? Sobre todo en un contexto en el que no tenemos suficiente información sobre cuántos dólares se transan, por ejemplo, a cambio de bolívares. No sabemos exactamente si el tipo de cambio responde a variaciones en esa demanda a nivel nacional o únicamente a nivel de algunos pequeños centros que se convierten en grandes por su importancia relativa para el resto del país a la hora de fijar el precio del tipo de cambio, pero no porque recojan información de todo el territorio nacional. Eso lo que pone en evidencia la necesidad de tener información más precisa y más completa, para que esas angustias que muchas veces se reflejan en el movimiento de un precio se puedan explicar con más cuidado y con más precisión, a partir de que efectivamente aumentó o se redujo la compra de dólares en distintas ciudades del país, no solamente en Caracas, por ejemplo. Ahora, profesor, tengo que preguntarle en general acerca de lo que está ocurriendo con la economía y el impacto que puede tener o no este evento del domingo. Lo que nos llamó la atención de los análisis que hemos leído es que, digamos, un proceso de carácter regional, incluso local, pueda tener el alcance como para impactar un tema como el tipo de cambio en nuestro país. ¿Qué puede decirnos sobre este punto en específico? Lo escuchamos. Bueno, es una paradoja a la que nos lleva justamente el discurso que no solamente el gobierno, sino la oposición ha tenido en los eventos electorales recientemente. Recientemente son varios años de allá para acá. En muchas ocasiones se han convertido elecciones legislativas o elecciones regionales en plebiscito, con la intención de hacer ver que el poder de las mayorías está en contra de quien ocupa la presidencia de la República. Y se hace esa asociación entre los eventos electorales y la presidencia de la República, quitándole en términos discursivos su propio alcance a estas elecciones, ¿no? Por supuesto, cuando se plantean esos términos parece que hay un enfrentamiento muy definitivo, y a veces así se plantea, de todo o nada, en el que después de las elecciones sigue un proceso de desilusión, por lo menos entre quienes están en la oposición y no logran ese cambio que se pone como meta, que es el cambio de gobierno. Y como muchas veces se asocia a la estabilidad política también, la estabilidad económica, pues hay quienes se protegen, tratan de protegerse antes de los eventos electorales, y luego pues les toca continuar, o sea, que el evento electoral termina y siguen los compromisos de pago para el mes siguiente. Quien tiene trabajadores, quien tiene hijos en el colegio, quien tiene algún problema de salud, tiene que continuar. Pues. El problema en eso es que, bueno, el evento regional pierde su carácter de elección de autoridades locales, y la inestabilidad económica se expresa en estos términos de tipo de cambio que comentábamos hace un momento. Ahora, hay un tema que usted, digamos, ha venido denunciando, que tiene que ver con el manejo del presupuesto, profesor. Y a estas alturas, después de culminado el evento del 21 de noviembre, no está claro si estas personas van a tener acceso a los recursos necesarios para ejercer los cargos que van a ejercer. Y yo le pedí un comentario al respecto porque tampoco conocemos los detalles del presupuesto nacional. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Ese sí era un tema que la oposición hubiera podido tomar a partir de las elecciones regionales como un tema nacional.
porque el presupuesto nacional incluye el situado constitucional y el Fondo de Compensación Interterritorial, que son las fuentes de ingreso básicas de los estados, porque los estados y de los municipios, aunque cobran algunos impuestos, los impuestos de derecho de frente, impuestos de ese tipo, deben recibir una proporción muy importante, no digamos del gobierno central, sino que el gobierno central debe reconocerla, porque constitucionalmente hay un porcentaje que depende de la población o del territorio que debe asignársele a los gobiernos subnacionales. Sobre eso, ni oposición ni gobierno hicieron ningún punto de honor. Y hubiera sido bueno que lo hicieran, aunque perdieran las elecciones, porque eso es parte de lo que constitucionalmente tocaría defender, ¿no?, a nivel nacional. Sin embargo, en algún momento leí que Nicolás Maduro dijo que después de las elecciones iba a hacer unas entregas de recursos a los gobernadores ganadores, ¿no? Así que pareciera que el presupuesto iba a ser anunciado después de las elecciones, por lo menos para los gobiernos subnacionales. Y seguimos sin saber, pues, los elementos que le darían coherencia a todo el sistema de ingresos y gastos del gobierno, que son los que en última instancia darían estabilidad a los precios, al tipo de cambio, a la prestación de los servicios de salud, educación, infraestructura, luz, internet, que son, pues, bases de las actividades económicas productivas tanto del sector público como del privado. Sobre todo, profesor, porque el situado constitucional que existe en nuestro país, aunque digamos no lo respeta el Ejecutivo Nacional, consiste en un porcentaje del total de los ingresos ordinarios estimados por el Fisco Nacional. ¿Cómo cumplir las promesas que se hicieron durante la campaña si al final del día estos funcionarios no tienen acceso a recursos? Lo escuchamos. Sí, esa era mi mayor decepción con las promesas de la oposición, que se saltaban ese punto clave, ¿no? Ir a las elecciones desconfiando del CNE, desconfiando de su capacidad de convocatoria, en términos de que, bueno, si no van unidos pierden, y perder la oportunidad de hablar de la Constitución, de lo situado constitucional, de los recursos que son necesarios, de la transparencia que es necesaria, de la rendición de cuentas del gobernador saliente. Porque si se va a unas elecciones para ganarla, pues se espera saber en qué estado está el gobierno que se quiere ejercer, ¿no? Y aunque no les hubieran respondido, aunque no hubieran recibido información al respecto, pues hubieran planteado el punto. En este momento no ganaron las elecciones y no plantearon el punto. Profesor, tengo que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a los problemas estructurales de nuestra economía. Hace algunos días, algunos analistas como Adrúbal Olivero aseguraban que Venezuela podría estar saliendo de la hiperinflación en el primer trimestre de 2022. Yo le pedí un comentario porque igual las proyecciones son francamente altas. La inflación venezolana va a seguir, entiendo, por encima de 3 dígitos. Algunos hablan de 4 dígitos para el 2022. Le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FOMPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR
750 AM, porque lo bueno une. Les saluda Andrés Velázquez y los invito cada miércoles a sintonizar un programa que aborda de cerca la actualidad política y social del país. Contigo, Andrés Velázquez. No te lo pierdas. Contigo, Andrés Velázquez, solo por RCR 750, la radio que se ve. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando en esta parte del programa acerca del telón de fondo de esta crisis y la situación económica. Nos acompaña el profesor Ronald Balsa, quien es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Y yo les cago una inquietud, profesor, sobre la hiperinflación. Algunos analistas aseguran que Venezuela va a salir o va a superar, mejor dicho, este fenómeno a partir del primer trimestre de 2022. Sin embargo, el índice de precios al consumidor va a seguir estando muy alto. Lo escuchamos. Sí, entiendo que las conclusiones que comparte Asdrúbal Oliveros tienen que ver con el recorte en el gasto público, que no ha sido anunciado por el gobierno. O sea, el gobierno no ha dicho en cuánto ha hecho el recorte, porque no publica el presupuesto ni las cifras fiscales, pero hay unos modos indirectos a través de los cuales Ecoanalítica puede llevar o sea, tener algún tipo de inferencia sobre ese tipo de decisiones del gobierno. Uno que podemos compartir nosotros es el escaso poder de compra que tienen los salarios de los empleados públicos y las pensiones del sistema de seguridad social, que son de los gastos que más conocemos. Podemos ver que los proyectos de inversión están detenidos desde hace más de una década, pues, desde la muerte de Hugo Chávez, cuando cayó el precio del petróleo y hubo todo el escándalo de Odebrecht, todas las obras de infraestructura que se estaban construyendo, metros, trenes, ampliaciones de hidroeléctricas o de represas, se detuvieron. Y no hemos visto que nada de eso se haya reanudado. El pago de la deuda externa también se detuvo, o sea, al punto de haber entrado en default. Así que esas cifras de las que Asdrúbal hace mención, pues tienen que ver con un recorte en el gasto que el gobierno ha hecho, que no sabemos por boca del propio gobierno en qué se hizo mayor. O sea, tampoco sabemos cuáles son los gastos agregados que el gobierno está haciendo. Pero si se da un recorte del gasto y eso implica un menor financiamiento monetario del Banco Central de Venezuela, la hiperinflación tendería a reducirse, incluso a desaparecer. Lo que no significa que con el final de la hiperinflación se revierta la pobreza. Esto es como un incendio que luego que uno ve que va apagándose, pues deja el territorio quemado hasta que pueda haber una recuperación en el futuro. Pero el hecho de que la hiperinflación parezca que va minorándose no implica que la política deliberada del gobierno lo haya hecho del modo menos destructivo posible. O sea, si el gobierno generó la hiperinflación con el financiamiento monetario del gasto, podía detenerla reduciendo ese financiamiento monetario. Hacerlo del modo más ordenado y transparente hubiera hecho que los perjuicios causados a nuestra población hubieran sido mucho menores. El propio Asdrúbal Oliveros decía que probablemente no va a haber una recuperación económica en 2021, pero lo que sí puede ocurrir es una contracción mucho menor que se ha registrado en los últimos 8 años. Y yo le pedí un comentario acerca de este tema y el discurso oficial que está dirigido otra vez a destacar supuestamente en el futuro la recuperación de nuestra economía. Profesor, lo escuchamos. Bueno, volviendo al ejemplo del incendio, después que hay un incendio y llueve, pues uno puede ver brotes otra vez, pero no son las mismas plantas que fueron quemadas. O sea, y allí es bueno distinguir entre la recuperación o la reactivación y la aparición de nuevas actividades económicas.
el proceso destructivo que sufrimos durante estos años, que implicó la migración de casi 6 millones de venezolanos, una caída de la producción de 80%, implicó la destrucción de tejido productivo, de tejido de distribución, de vínculos para exportaciones, que no van a reactivarse o a reanudarse en este momento porque ya no existen. En principio pueden aparecer nuevas actividades productivas y por supuesto al medir el Producto Interno Bruto, si el Banco Central quisiera publicar esa cifra, es posible que aparezcan en áreas como por ejemplo comercio o algún tipo de manufactura o alguna actividad turística, cifras que hagan ver como que la actividad vuelve a ser a tener algún tipo de crecimiento o al menos una caída de la producción menor, pero no son las mismas actividades, o sea, son nuevas actividades y allí hay que preguntarse cómo se está recomponiendo el sector privado de nuestro país, cómo se está recomponiendo el vínculo de ese sector privado con el sector público, de qué manera eso va a implicar en el futuro cooperación entre el sector público y el privado o establecimiento de nuevas reglas impositivas, por ejemplo, o de la privatización de actividades extractivas o petroleras, porque no sabemos efectivamente cuál va a ser el rumbo que seguirá el gobierno con ese nuevo sector privado con el que está. Y por otro lado podemos ver que algunas actividades como las que tengan que ver con el arco minero del Orinoco son actividades productivas por un lado y destructivas por el otro. Y si nosotros pudiéramos medir, si tuviéramos el conocimiento que no tenemos, de qué se está produciendo en el arco minero, es decir, cuánto oro se está extrayendo, cuánto de otros metales preciosos están saliendo, quién los está sacando y a qué precio los está vendiendo y dónde los está vendiendo, podríamos ver por un lado quizás un aumento en las exportaciones, pero también tendríamos que medir la destrucción ambiental, los efectos sociales y otros problemas que tampoco están siendo medidos suficientemente y por los que no se está compensando a los que están perdiendo en este momento su espacio natural de vida. Finalmente, profesor, a propósito del empresariado, leíamos hace algunos días una petición que ha hecho un sector, concretamente desde Fedecámaras, para que se evalúe la posibilidad de que la banca pueda extender créditos en dólares en nuestro país. La respuesta de algunos dirigentes sindicales fue, pedir en paralelo que se dolaricen los salarios en Venezuela para sincerar la situación. ¿Qué opina usted sobre estos planteamientos? Lo escuchamos. Yo creo que los sindicatos que piden la dolarización de los salarios sufren de una ilusión monetaria, ¿no? En el sentido de que simplemente creen que basta con que les paguen en dólares para que el ingreso sea suficiente para hacer los pagos que quieren hacer. En principio, es bueno recordar que en los Estados Unidos hay pobres que ganan en dólares. O sea, la pobreza no está relacionada con la moneda, está relacionada con el poder de compra del ingreso que el trabajador tenga, sea en bolívares o sea en dólares, o sea en peso o sea en la moneda que sea. Quien recibe un pago en bolívares lo suficientemente alto puede comprar en bolívares sus comidas, su medicina, lo que sea, porque el bolívar es aceptado como medio de pago en Venezuela. No se utiliza para ahorrar, pero es un medio de pago. Y si el ingreso en bolívares es lo suficientemente alto, después que han hecho todos los pagos cotidianos, pueden comprar dólares y ahorrar. Es bueno pensar que en los Estados Unidos, que muchos ganan en dólares, pues hay quienes compran criptoactivos, por ejemplo, porque creen que es el mejor modo de conservar su riqueza. Es decir, que un sindicato exija la dolarización del salario no es nada que le garantice poder de compra para sus ingresos. Ahora, que Fedecámaras pida que se permita utilizar el sistema financiero venezolano para hacer transacciones en dólares, implica ampliar las opciones de financiamiento. Y en ese sentido también permitiría al sistema bancario poder intermediar ahorros para quienes quieren hacer inversiones. Nuestro sistema financiero se encogió de un modo sustancial. El hecho de que pueda hacer préstamos en dólares no significa
que no puede hacerlos en bolívares, pero si puede hacerlos en dólares también, pues habrá que tener una regulación prudencial para evitar los riesgos de distintos tipos que pueden ocurrir y la fragilidad del sistema bancario, pero eso es así en todas partes del mundo. Entonces lo que nosotros deberíamos tener, efectivamente, es un sistema multimoneda en el cual tanto la banca como los trabajadores, como los empresarios, puedan hacer transacciones en bolívares, en dólares, en pesos, en euros, en las monedas que quieran, y eso les permita producir, exportar, y por esa vía pues los trabajadores tendrían un ingreso salarial mayor en la moneda que fuera y pudieran comprar tanto en Venezuela como en el resto del mundo. Si tienen poder de compra, no importa la moneda en la que reciban su salario. Y lo que un sindicato debería tener en mente, más que pedir una moneda, es pensar en las condiciones para que se pueda producir y a partir de allí exigir una mayor participación en lo producido, independientemente de la moneda. Profesor Ronald Balsa, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy, como siempre, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, expresando opinión y análisis acerca del tema que hemos debatido en esta parte del programa, que tiene que ver con el telón de fondo de la crisis, la situación económica de nuestro país. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestales, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción, Willy Cercaya, en la producción, Yay Pacheco, en los controles, Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve.